Muy bien, chicos. Continuaremos con esta parte de la primera ley de la termodinámica. Ya habíamos visto los conceptos de qué es un proceso adiabático. Ya les dije que en un proceso adiabático el intercambio de calor entre el sistema y los alrededores es nulo, por lo tanto el cambio de la energía interna y el trabajo son negativos. Perdón, es el negativo de uno de los valores de ambos. Entonces, eso es lo que deben tener cuidado siempre con cambios adiabáticos. Pero estos cambios adiabáticos, a la vez ya les dije el día miércoles, que pueden ser reversibles o pueden ser contra presión externa irreversibles. Habíamos resuelto ya un ejercicio, ahora resolveremos uno más y luego entraremos a la parte de termoquímica. Este va a ser el segundo ejercicio que vamos a resolver para un cambio adiabático. Entonces, aquí en el enunciado nos dice que tenemos un gas noble, un mol, a la temperatura 25 grados centígrados, nos dan la presión inicial, 2 metros de mercurio, y en este caso, a diferencia del anterior, que es que la compresión ahora será expansión, se expande hasta 495 milímetros de mercurio, que es también la presión externa atmosférica en La Paz. Entonces, la expansión, esta expansión adiabática, puede hacerse de dos maneras, adiabática reversible y adiabática irreversible. Entonces, empecemos. Empecemos a resolver el ejercicio. Primeramente, con la primera condición, que sea adiabático y que sea reversible. Entonces, para hallar el calor, obviamente está fácil, porque el proceso ya me Doctor, dice que sí. solo estamos viendo la primera diapositiva. ¿No cambia? No. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Sí. Ay, no quiere entonces pantalla completa, ya. El anterior era igual, ¿no? No quería tampoco pantalla completa. Entonces, si no quiere pantalla completa, no hay problema. Lo vamos a hacer de esta manera. Y ya. Entonces, vamos a resolver primeramente de forma adiabática reversible, ¿no? Entonces, les decía que el calor es fácil, porque el calor va a ser igual a cero. Entonces, no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores si el proceso es adiabático. Ahora vamos a empezar con reversible. Si es reversible, hay que tener cuidado para hallar tanto trabajo como cambio de energía interna como cambio de entalpía, porque los cambios de presión, volumen, temperatura van a ser dependientes de la expansión, del coeficiente de expansión termodinámico. Entonces, eso es lo que hay que conocer. Por lo tanto, para resolver el inciso B, que es el trabajo, primero vamos a calcular el cambio de la energía interna. Pero para calcular el cambio de la energía interna, necesitamos la temperatura final del proceso. Solo tengo la temperatura inicial con la que estamos empezando, que es 25 grados centígrados. Para la temperatura final de este proceso, tengo que hacer las modificaciones de la ley de Boyle, que es esta, que tenemos la ley de Boyle modificada con el coeficiente de expansión termodinámico, y con la modificada de Charles, que también es con el coeficiente de expansión termodinámico. Entonces, con esas dos modificadas tenemos que ir calculando la temperatura final. Aquí, en esta fórmula de la modificada de Charles, no puedo, porque no tengo el volumen final. ¿Hasta qué volumen se está expandiendo? No sabemos el volumen cuando se detiene la expansión. Por eso no puedo usar directamente esta fórmula de la Charles. Por eso vamos a empezar primeramente aquí en Boyle. En Boyle sí tengo todos los datos excepto el volumen final, porque presión inicial sí dispongo de dato, que es 2 metros de mercurio. Volumen inicial podemos calcular con el famosísimo Pavos-Datón, porque tengo las condiciones iniciales, la temperatura y la presión, etcétera. Y la presión final hasta donde se va a expandir, que es la presión externa atmosférica. Entonces tengo todos los datos excepto el volumen final. Entonces despejamos volumen final y este será el despeje del volumen final. Si hacemos con calmita el despeje, ¿no? Lo que multiplica, dividir, etcétera. El exponente al otro lado va a ver invertida como raíz, etcétera. Ahora, en vez de... podemos hacer por pasos. Primeramente podemos hallar el volumen inicial, pero puedo hacer de manera directa. En vez de calcular el volumen inicial con el famosísimo Pavos-Datón, puedo calcular de esta manera. Puedo tener
como tengo la cantidad de moles y tengo la temperatura inicial, entonces puedo usar el Pavos Datón, porque tengo un número de moles, tengo la constante R, tengo la temperatura inicial, tengo la presión inicial, tengo todos los datos. Pero como les digo, chicos, pueden hacer primeramente calcular el volumen inicial, no hay problema, luego se emplazan aquí en el despeje de la ecuación de Charles que hemos modificado y tranquilamente podemos hallar. Yo lo he hecho de una manera directa para tener una única fórmula, y esta va a ser mi fórmula deducida que necesito para calcular el volumen final. Entonces, el número de moles, 1 mol. La constante R voy a utilizar la que tengo en presión. Como tengo 2 metros de mercurio, o lo que es su equivalente a 2000 milímetros de mercurio, tengo que usar la constante R de milímetros de mercurio, que es 62,4. La temperatura inicial es 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Presión inicial, ya quedamos que es 2000 milímetros de mercurio, y la final, donde vamos a terminar la expansión, que es la presión externa atmosférica aquí en La Paz, 495 milímetros de mercurio, elevado a la inversa del coeficiente de expansión termodinámico. Aquí, como es un mol de gas noble, los gases nobles deben de recordar, chicos, que es un gas monoatómico. Como es un gas monoatómico, el coeficiente de expansión termodinámico, es 5 tercios. ¿Sí? Les he dado la tablita ya en la anterior clase, una tablita para ya los coeficientes, que hay que dividir las capacidades a presión constante sobre la capacidad a volumen constante. Y para un gas monoatómico, que son los gases nobles, ya sea argón, neón, xenón, radón, etcétera, es 5 tercios. Pero como este que va como 6, lo voy a colocar 3/5. Esa es la razón por la cual estoy colocando acá 3/5. Todo esto introducimos en la calculadora y deberíamos de obtener este valor de del volumen final, el volumen final, que va a ser de 21,5 litros. Este va a ser hasta donde se va a expandir. Este va a ser el volumen final que termina la expansión. Una vez que conozca este dato, ahora sí podría recién utilizar la modificada de Charles, que me dice que esta es la modificada de Charles de acuerdo a una expansión adiabática reversible. Solamente de aquí lo que debo de hacer es despejar temperatura final, ¿no? Entonces despejamos temperatura final y tendríamos el resultado. Tendríamos que obtener, como es un gas, tendríamos que obtener el mismo resultado que estoy obteniendo acá. Aquí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no he usado esta misma fórmula? Es que hay varias rutas, chicos, pero las rutas deben de ser lógicas y razonables. Yo les voy a dejar como tarea para que utilicen esta fórmula, porque tengo volumen final, tengo volumen inicial, tengo temperatura inicial, tengo el coeficiente de expansión termodinámica, tengo todos los valores y hallaríamos la temperatura final. Pero también podría usar el famosísimo Pavos Datón. Si despejo la temperatura final, va a ser la presión final por el volumen final entre el número de gas, el número de moles por la constante R. Por eso, como temperatura final, utilizando el Pavos Datón, pero en condiciones finales, ya que tengo el volumen final, que es 21,49 litros, ya tengo el volumen final, tengo la presión inicial, que es 495 milímetros de mercurio, puedo calcular la temperatura final, que es 170,5 Kelvin. Este 170,5 Kelvin tendrían también ustedes, chicos, que obtener si utilizaran esta fórmula. Vuelvo a decir, esta formulita les voy a dejar como tarea a ustedes para que las resuelvan y me dicen si obtienen el mismo o no obtienen el mismo resultado, que es 170,5 Kelvin. Bueno, una vez que ya tengo la temperatura final, ahora sí podríamos calcular lo que estamos en este momento buscando, que es el cambio de la energía interna. Entonces calcularemos el cambio de la energía interna. El cambio de energía interna, no olviden que es NR por la capacidad calorífica volumen constante por el cambio de temperatura. Ahora, la capacidad calorífica volumen constante para un gas monoatómico es 3 medios. Por eso estoy colocando aquí 1,5. 3 medios de R. 1,5 de 8,314. Por el cambio de temperatura. Temperatura final ya hemos hallado, que es 170,5, menos la inicial con la que hemos empezado, que es 298 grados centígrados. Introducimos estos datos en la calculadora y deberíamos obtener como cambio de la energía interna menos 1590 joules.
Este será, por lo tanto, el cambio de la energía interna. Poquito complicado, no es tan sencillo como el primer ejercicio que hemos resuelto el día miércoles, porque ahí ya nos daban la temperatura final y la temperatura inicial. En este caso no, me dan la presión final, entonces las condiciones van cambiando, ¿no? Pero el análisis se hace de la misma manera. Trabajo. Ya hemos quedado de acuerdo que para un cambio adiabático, el cambio de la energía interna es igual al negativo del trabajo. De ahí, despejando trabajo, obtendremos obviamente que es el negativo del cambio de la energía interna. Entonces, el trabajo, por lógica, será positivo, 1590 joules, porque se está expandiendo, ¿no? La lógica me dice que si se expande, en un cambio adiabático, la temperatura debe disminuir. Eso estamos corroborando ahora. Cambio de entalpía. El cambio de entalpía también está sencillo, ¿no? Usamos la misma fórmula que el cambio de la energía interna, solamente que ahora tenemos que usar la capacidad calorífica a presión constante. Para un gas monoatómico es 5 medios, por eso estoy colocando 2,5, 5 medios. 2,5 dr, temperatura final, temperatura inicial, y deberíamos de obtener el cambio de la entalpía como menos 2650 joules. Y tendríamos los datos para un proceso adiabático reversible, ¿no? Ahora, a ver, analizamos para un cambio adiabático, pero contra presión externa o irreversible, ¿no? Entonces, adiabático irreversible. El calor no va a ser lo mismo, porque es adiabático. El intercambio de calor entre el sistema y los alrededores es cero. Ahora, para calcular la temperatura final de este proceso de expansión, tengo que usar esta formulita que les he dado para un proceso contra presión externa, que es número de moles, capacidad calórica, volumen constante por cambio de temperatura es igual al negativo de la presión externa por el cambio de volumen. Entonces, voy a ir desglosando estos valores para obtener una única fórmula. Es que va a depender siempre, chicos, de las condiciones. Entonces, hay varias maneras, vuelvo a decir, de resolver. Por ejemplo, esta ecuación pueden combinar también con la ley de los gases. Presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Y la combinan con esta fórmula y tendríamos que obtener el mismo resultado. Existen varias rutas, pero las rutas deben de ser lógicas y acordes al enunciado. Entonces, en vez de colocar el número de moles por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, voy a colocar número de moles, capacidad calórica, volumen constante, ya hemos quedado de acuerdo que es un 1,5 o 3 medios de R, cambio de temperatura será temperatura final menos temperatura inicial, eso será igual al negativo de la presión externa por el cambio de volumen, pero la presión externa en este caso va a ser la presión final, ¿no? Porque en el enunciado me dice y se expande a una presión final que es también la presión externa. O sea, la presión final es la presión externa en este enunciado. Cambio de volumen va a ser volumen final menos volumen inicial. Entonces, desarrollamos esto. Esto que está así como paréntesis, lo voy a desglosar en multiplicación y me va a quedar esta formulita. Ustedes ya lo pueden hacer matemáticamente, desglosan el paréntesis. Aquí, al desglosar este paréntesis, me va a quedar presión final por volumen final, y por el famosísimo Pavos-Datón, presión final por volumen final, pues será el negativo de número de moles constante de D por la temperatura final. Y cuando multiplique presión final por volumen inicial, entonces en vez de colocar volumen inicial, voy a usar también el Pavos-Datón, que es NRT inicial, sobre la presión inicial. Por eso me va a quedar esta fórmula de esa manera, como estoy mostrando acá. Solamente esta ecuación es el desglose de lo que hemos deducido anteriormente. Y de aquí lo único que debo despejar temperatura final, porque ya tengo a disposición todos los datos. Tengo presión final, tengo presión inicial, tengo temperatura inicial, tengo número de moles, sé cuánto es la constante. Si despejo la temperatura final, eso les dejo como tarea para que ustedes lo hagan. Esto ya es más matemática, despejenlo con calmita, lo que divide a multiplicar, lo que suma a restar, etcétera, y van a obtener que la temperatura final será NR, temperatura inicial, por presión final sobre presión inicial, más 1,5 sobre 2,5 NR. Entonces, este NR, el número de moles por la constante R, se va a simplificar con este NR, por lógica.
no va a existir, esos dos valores de NRs van a desaparecer. Por eso solamente aquí estoy colocando temperatura inicial, que es 298, presión final, que es 495, presión final y la presión inicial, que es 2000 milímetros de mercurio, más 1,5 entre 2,5. Si introducimos todos estos datos en la calculadora, la temperatura final va a ser 208,3 Kelvin. Muy distinto a lo que hemos obtenido como temperatura final para un proceso reversible. En un proceso reversible hemos obtenido 170. Entonces cambia, porque el proceso ya es distinto. No ha disminuido hasta 170, sino en este caso ha disminuido solamente hasta 208. No ha sido tan drástico el descenso porque es un proceso contra presión externa. Ahora sí podemos calcular el cambio de la energía interna como hemos hecho en el anterior inciso. Va a ser 1,5 por la constante R por cambio de temperatura, eso no va a modificarse, solamente que aquí la temperatura final ya no va a ser 170, sino va a ser 208,3. Introducimos en la calculadora y el cambio de la energía interna va a ser menos 1119 joules. Y el trabajo, como el caso anterior, será el negativo del cambio de la energía interna. Como es expansión, por eso sale positivo, más 1119 joules. Y el cambio de la entalpía, como es 2,5, solo modificamos eso, que es 5 medios de R, y el cambio de la entalpía, por lo tanto, para este ejercicio de una expansión adiabática contra presión externa o irreversible es de menos 1864 joules. Una vez más, chicos, les digo, introduzcan estos datos en la calculadora. Si obtienen distinto, me comunican. A veces por hacer la presentación muy rápido, se puede ir el dedo en la calculadora, ¿no? No he hecho una segunda revisión. Puede ser que me haya saltado en algún dedo. Ustedes me avisan, me comunican y lo corregimos. No hay problema, eso es corregible todo esto. De esa manera se resuelven los ejercicios adiabáticos, ya sean de manera reversible o contra presión externa. En cualquiera de los dos casos siempre se debe usar las formulitas que ya les he mostrado el día miércoles. Practiquen, chicos, he colocado unos cuantos ejercicios también de procesos adiabáticos en parte de problemas propuestos, vayan resolviéndolos. Entraremos al último capítulo de la primera ley, que es termoquímica. La termoquímica es la aplicación de la primera ley de la termodinámica a reacciones químicas. Entonces, si se fijan en este enunciado, ¿qué es la termoquímica? Pues de acuerdo a este enunciado, termoquímica es estudio de la energía de transferencia como calor durante el transcurso de las distintas reacciones químicas. Eso es termoquímica, ¿sí? Analiza y estudia cuánto de calor se intercambia entre los productos y reactivos y entre el sistema y los alrededores cuando existen estos cambios químicos o cambios físicos. ¿Cuál es la mejor manera de medir esos intercambios de calor? Pues la mejor manera de medir estos intercambios de calor es por calorimetría. Por lo tanto, hay que volver a la ley cero, que ya hemos resuelto. Hemos resuelto ya en teóricas la ley cero, varios ejercicios con calorimetría. Entonces, eso hay que volver a retomar como concepto, y porque experimentalmente se hace la reacción química y se debe de medir de alguna manera el intercambio de calor. La mejor manera de medir el intercambio de calor es utilizando los calorímetros, por el principio de la calorimetría. Para sólidos y líquidos, habíamos quedado de acuerdo que el cambio de la energía interna y el cambio de la entalpía es casi lo mismo. Lo vamos a tomar como si fueran los mismos. Obviamente hay una breve variación entre ambos, pero no es tan significativo el rango óptimo donde se desarrollan la vida, donde se desarrollan los sistemas biológicos. Obviamente esto es distinto si sometemos muy elevadas temperaturas, muy elevadas presiones, ¿no? Como en los casos de ingeniería, que ahí sí no se toma en cuenta como que valgan lo mismo, porque como se va a elevar demasiado la presión y se va a elevar demasiado la temperatura, obviamente los cambios de entalpía y cambios de energía interna, tanto para sólidos y líquidos, son distintos. Pero en un rango óptimo de la temperatura donde se desarrolla la vida y donde la presión también casi no varía demasiado, pues los tomamos como si fueran iguales. Por lo tanto, los intercambios de calor a volumen y a presión constante para sólidos y líquidos los vamos a tomar como si fueran iguales.
este conceptito que hemos visto en calorimetría, no olviden, para que siendo térmico, el calor debe de ingresar de los alrededores al sistema. En otras palabras, los alrededores deben estar más frío y el sistema debe estar más caliente para que el flujo de calor vaya de los alrededores hacia el sistema. Y lo mismo pasa con el otro gráfico que también hemos visto en termoquímica, solamente que es repasarlo. Nos dice que el intercambio de calor entre el sistema y los alrededores es exotérmico si del sistema sale calor hacia los alrededores. En otras palabras, el sistema está más frío y los alrededores están más calientes. Por ejemplo, en un proceso de fusión, donde nosotros hemos visto que el sólido se vuelve líquido. Entonces, para que el sólido se vuelva líquido, tenemos que analizar si será endotérmico o sea, exotérmico, ¿no? Para un proceso de fusión. El sólido se está volviendo líquido. Entonces, para que el sólido se vuelva líquido, tenemos que suministrarle calor. Entonces, es un proceso endotérmico. ¿Sí? Eso tienen que ir analizando. Eso ya hemos hecho varios análisis en calorimetría, pero ahora en termoquímica hay que volver a hacer ese mismo análisis para ver si es endotérmico o exotérmico. Entonces, estandarización de la entalpía. La entalpía es necesario estandarizar porque lastimosamente es un poquito complicado conocer cuánto es la entalpía en un determinado sistema. ¿Ya? No se puede conocer de manera exacta cuánto es el cambio de entalpía o la entalpía real que tiene un sistema. Porque tendríamos que conocer de todos los componentes, de todas las moléculas, de los átomos, de las moléculas, de los electrones, de los neutrones, protones, enlaces, fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión, rotación, etcétera, etcétera. Toda esa sumatoria de entalpías y recién tendríamos la entalpía del sistema, y eso es un poquito complicado. Por eso se debe de estandarizar la entalpía. Por eso no calculamos entalpía de manera directa, solamente calculamos el cambio de entalpía. ¿Cuánto ha cambiado la entalpía? No realmente cuánto es la entalpía. Cuando yo coloco este delta, en realidad no estoy calculando cuánto vale la entalpía, sino cuánto ha cambiado en ese proceso su entalpía. Porque se ha estandarizado. Y esa manera es lo que se hace de manera general. Se utiliza para procesos que tienen lugar bajo un grupo de condiciones estándares. Entonces hay que colocar los valores estándares en los cuales va a ocurrir el proceso. Como nosotros vivimos aquí en el planeta Tierra, obviamente, lo que hacemos es definir cuál va a ser la presión y la temperatura que vamos a tomar como estándar, como si ocurriera en todo el planeta de manera uniforme, lo cual es falso porque las presiones y temperaturas cambian de un lugar a otro, pero hay que tomar un nivel de referencia, un estándar para colocar estos valores estandarizados. Entonces, estado estándar, pues es el estado en el cual se encuentran las moléculas, los sistemas, etcétera, a una presión determinada y a una cierta temperatura. Entonces hay que definir esos términos estándar de presión y de temperatura. Entonces, si hacemos esta definición, que el estado estándar de cualquier sustancia o de cualquier sistema a una determinada temperatura específica, su forma pura se va a tomar a la presión estándar de un bar. Y se simboliza así. Este va a ser el cambio de la entalpía estándar. Ese subíndice 0 con una línea me indica que se está estandarizando a la presión de un bar. Ese es mi nivel de referencia. Un bar es casi igual a una atmósfera. Obviamente no es lo mismo. Hay variaciones en los decimales. Pero si quieren pueden tomarlo como cierto, pero va variando. Eso lo vamos a ver posteriormente. Hay varios textos y la UPAC recomienda que utilicemos la presión estándar de un bar. Pero ya muchos textos, antes de que el sistema internacional introduzca que la presión estándar va a ser un bar, ya se ha tomado anteriormente
que la presión estándar sea una atmósfera. Entonces, muchos de los valores estandarizados que se tienen en las tablas termodinámicas ya están tomadas a la presión de una atmósfera. Lo que hay que hacer es corregir de esto una atmósfera a un bar. Entonces, la otra manera de definir es el estado estándar de una sustancia o de un sistema o de un compuesto a una temperatura específica en su forma pura a la presión de una atmósfera. Y el símbolo es esta, que es la que más utilizamos y es la que vamos a utilizar en la asignatura conmigo. No vamos a tomar la de un bar, aunque sí deberíamos, hay que corregir, pero vuelvo a decir, muy pocos textos presentan las entalpías corregidas a un bar. La mayoría lo tiene los cambios de entalpía estandarizados a la presión de una atmósfera, porque ese es nuestras condiciones de vida. Si existieran marcianos, si existieran marcianos, los marcianos tendrían que tomar a su presión respectiva, que no es una atmósfera, de los debe ser 0,00 algo, 0,006 atmósferas más o menos, y esa sería su presión estándar para un marciano. Pero para nosotros los tesícolas, el estado estándar va a ser una atmósfera. Entonces, a ver, un ejemplito. Veamos cuál será el cambio de entalpía por mol cuando un líquido puro a un bar se vaporiza a gas a un bar de presión. En este caso, como estamos tomando un bar, el cambio de la entalpía estándar de evaporación hay que tomar este circulito con una línea al medio. Ese es el estándar, porque estamos tomando la presión de un bar. Entonces, la reacción química es esta, ¿no? Lo que queremos es que el agua líquida se vuelva en agua vapor o agua gas. Y el cambio de la entalpía estandarizado para estas condiciones es de más 40,66 kilojoule mol. Cuando lo veamos en condiciones de una atmósfera, este 40,66 cambia. No mucho, pero sí cambia, ¿ya? Por eso vuelvo a decir, no vamos a utilizar mucho este estándar a un bar. Vamos a utilizar más este estándar, que es una atmósfera. Ahora, la entalpía estándar debe de ser informada, porque puedo hacer como en el caso anterior que hemos hecho de agua líquida a vapor, eso es a la temperatura estándar de 100 grados centígrados o 373 Kelvin. Por eso hay que informar cuál es la temperatura a la cual se está tomando el cambio estándar. Pero si por alguna razón en algún enunciado no ven temperatura, es que está utilizando la temperatura convencional, que es esta. La temperatura convencional que han tomado en el Sistema Internacional de Unidades y que asumen que en el planeta Tierra la temperatura homogénea es de 25 grados centígrados, ¿no? Porque hay sectores en la Tierra donde son muy, muy fríos y hay sectores donde son muy, muy calientes. Entonces, con temperatura convencional se ha tomado 25 grados centígrados. Por eso algunas tablas periódicas, algunas tablas termodinámicas toman la temperatura convencional esta, de 25 grados centígrados o 298,15 Kelvin. Se puede estandarizar a otra temperatura, como la vaporización del agua, pero en ese caso hay que mencionar cuál es esa temperatura. Y si no se menciona, tomamos esta temperatura, 25 grados. Esa va a ser nuestra temperatura convencional estándar, a menos que se diga lo contrario. Ahora, estas entalpías estándar se pueden hacer para cambios físicos y para cambios químicos. Primero veamos para cambios químicos. Para cambios físicos me indica que obviamente la sustancia o la molécula no está cambiando significativamente en su estructura, sino está solamente cambiando su estado de referencia. Entonces aquí tenemos la definición. El cambio de entalpía estándar que acompaña a un cambio de estado físico, a eso se llama entalpía estándar de transición, que también lo hemos visto en calorimetría. El cambio de la entalpía estándar de transición puede ser vaporización, fusión, sublimación, condensación, solidificación, sublimación inversa, todos los cambios de transición de fase que existan, hay que ir colocando, ¿no? Ahora, estas entalpías son funciones de estado, ya son funciones de estado. Por lo tanto, la entalpía hemos quedado de acuerdo también, y como la energía interna, son funciones de estado, no le afecta el proceso. Pero lo que sí hay que tener cuidado es que puede cambiar de signo si es que se cambia la orientación de la reacción. Por ejemplo, si yo tuviera el cambio de la entalpía estándar para una reacción que va de A hacia B,
y ese cambio de entalpía cuando va de A hacia B es de menos 121,4 kilojoules mol, y yo lo invierto por alguna razón, yo lo invierto y hago que sea de B hacia A, o sea, el B ya va a ser el producto, y A va a ser el producto y B va a ser el reactivo. Si lo invierto la reacción química, el cambio de la entalpía va a cambiar también de signo. Si aquí era negativo de A hacia B, de B hacia A va a ser positivo. Y por donde, si cambio otra vez, va a volver negativo. Eso significa que si en una reacción química cambiamos de productos y reactivos, cambiamos el orden, el cambio de la entalpía estandarizada también cambia de signo. Por eso es importante el signo. Por eso en fusión y solidificación, uno es exotérmico y el otro es endotérmico. Eso siempre hay que analizar por eso, chicos. En cambios químicos, estos cambios químicos ya las sustancias cambian significativamente en cuanto a su estructura. Entonces, en este caso hay que hablar tanto como reactivos como productos. Entonces, tanto los reactivos como los productos se hallan en su estado estándar. Si están estandarizados los reactivos y los productos, se hallan en su estado puro. ¿Ya? Eso te vamos a ver cómo se analiza si está en su estado puro o no está en su estado puro. Lo que hay que analizar aquí en las reacciones químicas es qué tipo de reacciones químicas existen, ¿no? Una reacción química normalmente se analiza el cambio de reactivos a productos y simbolizamos de esta manera: cambio de entalpía de una reacción química. Vamos a colocar ahí una R, que va a significar de la reacción química. De cualquier reacción química, esa es la simbología del cambio de la entalpía para una reacción química. Ahora, aquí he colocado dos ejemplitos de distintas reacciones químicas. Por ejemplo, podemos tener el de combustión. Si yo tengo el compuesto para que se queme o se combustione, debo de colocarle en presencia de oxígeno. Y como resultado, normalmente se obtiene dióxido de carbono, agua, y si tiene nitrógeno, nitrógeno gaseoso, y si tiene otro tipo de compuestos, va teniendo sus distintos productos en un proceso de combustión. Por lo tanto, esa reacción química ya es de combustión y se conoce. Entonces se dice cambio de la entalpía de combustión y lo vamos a colocar con una C. Y si vamos a hacer desde sus elementos en su estado puro para formar un determinado compuesto, una molécula mucho más compleja, a eso se llama en formación. Entonces sería el cambio de la entalpía de formación, y vamos a colocar delta HF, porque estamos haciendo de elementos estables formando un compuesto. Entonces es una reacción de formación. Hay reacciones de isomerización, hay reacciones de tautomerización, hay distintas de hidrogenación, etcétera, etcétera, y se puede ir colocando una lista grande. La clave es identificar qué está en los reactivos y qué está en los productos de esa reacción química que me indican, ¿no? Si me dicen en un proceso de hidrogenación, entonces hay que hacer la reacción química de hidrogenación, etcétera, etcétera. Y si es isomerización, pues isomerización. ¿Cómo se calcula esos cambios de entalpía en una reacción química? Esa es la formulita maestra que vamos a utilizar para termoquímica. El cambio de la entalpía estándar de una reacción química es igual a la sumatoria de las entalpías estándar de formación de los productos menos la sumatoria de los cambios de entalpía estándar de formación de los reactivos. Es la manera de poder calcular la entalpía de una reacción estandarizada. ¿Por qué productos menos reactivos? Siempre deben ser final menos inicial. En una reacción química, ¿cómo se termina? Pues se termina con los productos, eso es final. ¿Y con qué se empieza? Se empieza con los reactivos. Entonces, por eso es final menos inicial. Por eso le vamos a hacer productos menos reactivos. Entonces, si quiero hacer de cualquier reacción química, necesito los datos de las entalpías de formación de los compuestos que están en los reactivos y en los productos. Y esas entalpías de formación están en las tablas termodinámicas en cualquier libro de físico-química, en Chan, en Atkins, etcétera, etcétera. Entonces, se puede calcular con nuestra formulita maestra o con la ley de Hess, que lo vamos a ver más adelante. Ahí está justo la ley de Hess. ¿Qué es la ley de Hess? La ley de Hess analiza cómo la entalpía es una función de estado, por lo tanto es independiente de la trayectoria. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Hess? Este es el enunciado de la ley de Hess. La temperatura, la entalpía estándar de reacción es la suma de las entalpías estándar a presión y temperatura obviamente estandarizadas
de una serie de reacciones en las cuales se puede descomponer formalmente la reacción total. ¿Eso qué quiere decir? En este grafiquito, fíjense, si yo tengo la combustión del grafito o del carbono, puedo hacerlo en dos pasos. Puedo hacer una combustión parcial. Si lo hago una combustión parcial, solo voy a obtener monóxido de carbono. A eso le llamaríamos, esa reacción química tendría una entalpía 1. Y luego otra vez lo vuelvo a quemar para que la combustión sea total. El monóxido de carbono con oxígeno lo vuelvo a quemar y obtendríamos dióxido de carbono. Y ese proceso tendría, esa reacción química tendría una entalpía 2. O lo puedo hacer en un solo paso. Quemar el grafito y hasta su combustión total y obtener el dióxido de carbono. Sea que lo haga de manera indirecta, haciendo por pasos en dos reacciones químicas o en una reacción química, lo que me indica es que si hago en dos pasos, esta es la entalpía 1 y esta es la entalpía 2, entonces puedo calcular cuánto es la entalpía 3, ¿cómo? Sumando simplemente, porque esta entalpía 3, que es la combustión directa, lo hago en los que se ha desglosado la reacción química, en una reacción química 1 y en una reacción química 2. Y puedo calcular el cambio de la entalpía final en las reacciones que he desglosado. Eso es lo que me dice, que la entalpía de una reacción es la suma de estas entalpías de una serie de reacciones en las cuales se puede descomponer formalmente la reacción total. Y esto es muy aplicable en sistemas biológicos. Por ejemplo, si yo combustiono glucosa de manera, en el laboratorio, ¿no? Lo quemo de manera directa la glucosa y voy a obtener una cierta cantidad de entalpía, formando dióxido de carbono y agua. Pero en el cuerpo lo puedo quemar no en dos reacciones químicas, sino en múltiples reacciones químicas. Por ejemplo, entraríamos a la glucólisis. De glucosa pasa a sus isomerizaciones, a glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, hasta formar el acetilcoenzima, luego entraríamos al ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, y al final obtendríamos dióxido de carbono y agua. Entonces habría una serie de reacciones químicas que podemos ir calculando sus entalpías. Entonces, en el cuerpo lo único que hace es quemar, pero lo quemamos en múltiples pasos, y eso es mucho más eficiente que hacerlo en un solo paso. Y eso es lo que nos dice la ley de Hess. Es muy útil para hacer reacciones compuestas o hacer en una reacción simple, nada más. Entonces, como para hallar la entalpía de una reacción, los cambios de entalpía de una reacción química, necesito las entalpías de formación. Entonces definiremos qué es una entalpía estándar de formación. Entonces nos dice, cuando un compuesto se forma a partir de sus elementos en su estado de referencia o en su estado más estable. Esa es la definición de una reacción de formación. Los elementos termodinámicamente estables en sus estados de referencia forman un compuesto. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esos estados de referencia? La entalpía estándar de formación en su estado de referencia, esta es la estandarización, este es el nivel 0 que vamos a colocar. Es 0 a cualquier temperatura. ¿Listo? Por ejemplo, a 25 grados centígrados y una atmósfera, a 25 grados centígrados y una atmósfera, voy a colocar aquí de 3 compuestos. Oxígeno. El oxígeno es un elemento. Entonces puede formar distintos compuestos. Este elemento debo tomar en su estado de referencia a la temperatura mencionada, y su estado de referencia del oxígeno a 25 grados centígrados es el O2 en estado gaseoso. Entonces la entalpía estándar de formación del oxígeno gaseoso a 25 grados centígrados y una atmósfera le colocamos 0, y ahí lo estandarizo. Y una vez cuando lo coloque en un calorímetro, si ha de subir la entalpía o ha de disminuir la entalpía, ese será el cambio de entalpía de la reacción química que voy a determinar. Pero ya he estandarizado que el oxígeno gaseoso a 25 grados centígrados y a la presión de una atmósfera es 0. Otro, por ejemplo, el carbono, que es también muy útil, utilizamos para compuestos orgánicos, que obviamente es la química del carbono. La entalpía de formación estándar del carbono, se toma el carbono pero como grafito. Entonces el carbono grafito, su entalpía de estándar de formación es 0, y ahí lo estandarizo. Y luego si formo con carbono, luego formar glucosa, ácido acético, etcétera,
El cambio de entalpía, ese será el cambio de entalpía del ácido acético, de la glucosa, etcétera, etcétera. Y así, hay que ir tomando de todos los elementos. Por ejemplo, si quiero hablar de un protón o del ion hidrógeno, entonces la entalpía estándar del protón en medio acuoso es 0. ¿No? Y así, de elementos, no de compuestos, de elementos. Hay que buscar su estado de referencia estable. Hay que buscar su estado de referencia estable a la temperatura mencionada y a la presión que estamos estandarizando en nuestras condiciones terrestres, una atmósfera. Entonces, ¿cómo se calcula la entalpía de reacción en términos de una reacción química utilizando las entalpías de formación? Entonces, fíjense acá cómo se hace. A 25 grados y una atmósfera, si quiero hallar la entalpía de formación del benceno líquido, aquí está el benceno líquido, quiero hallar la entalpía de formación del benceno líquido, ¿qué debo de usar? Necesito carbono para formar, porque necesito los elementos en sus estados estables del carbono. Este carbón, que es del benceno, pues va a venir del grafito, y necesito igualar, obviamente necesito 6 carbonos en su estado sólido, pero que sean grafitos. Y de este hidrógeno, que son 6 hidrógenos en el benceno, necesito 3 hidrógenos gaseosos, que son las moléculas estables. Y una vez introducidos 6 carbonos grafitos con 3 hidrógenos gaseosos en el calorímetro y hago la reacción para formar benceno, obtengo 49 kilojoule mol. Esa es la entalpía de formación del benceno. ¿Por qué? Porque este del carbono grafito es 0 y del hidrógeno también es 0. Entonces, esta entalpía que he obtenido por calorimetría, por lógica, solo le pertenece a esta molécula, al benceno. Entonces, la entalpía de formación del benceno a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión es de 49 kilojoule mol. Por eso es importante para esta reacción que les he mencionado anteriormente, para hallar los cambios de entalpía de reacción química, necesito las entalpías de formación de los productos y las entalpías de formación de los reactivos, y con esta formulita se va resolviendo muchos ejercicios en termoquímica. Pero esta sumatoria, no olviden, tiene que ser de formación. Tiene que ser de formación sí o sí, porque cuando se hacen las acciones de formación, los reactivos no valen, es 0. Es el poquito que se ha utilizado para estandarizar y calcular los distintos cambios de entalpía de distintos compuestos. Obviamente no puedo calcular cuánto es la entalpía, pero sí puedo calcular cuánto ha cambiado su entalpía. A ver, aquí hay un ejemplito, un ejercicio. Nos quedan 5 minutos más, hasta vamos a acabar. Si la entalpía de combustión del etanol es menos 1368 kilojoule mol y de la glucosa es menos 2816 kilojoule mol, determine el calor de fermentación de 100 gramos de glucosa. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primeramente, escribir las reacciones químicas. Entonces, primeramente escribiremos combustión del etanol. Y esta es la combustión del etanol. Esta. La combustión de etanol, debo de colocar etanol más oxígeno, formar dióxido de carbono y agua. Esa es la reacción química. Esa es la combustión del etanol. Obviamente tienen que igualar, tiene que ser igualado a la reacción química, y a esta reacción química, esta es su entalpía, ¿no? Es de menos 1368 kilojoule mol. Luego escribimos la combustión de la glucosa, porque en el inicial me dice y la combustión de la glucosa, entonces escribimos combustión de glucosa. Y esa será la combustión de la glucosa. Quemamos con oxígeno, formamos dióxido de carbono, formamos agua, y su entalpía de esta reacción química es esta, ¿no? Menos 2816. Entonces tienen que hacer la reacción química y colocarle cuánto es la entalpía. Pero yo no quiero por separado, yo quiero qué es reacción química. Yo deseo la reacción de fermentación. Entonces debo de formarme, de estructurarme la reacción de fermentación. Y esta es la reacción de fermentación. Esa es la reacción de fermentación, fíjense. La glucosa en medio acuoso, y obviamente con algunos componentes enzimáticos de las levaduras, voy a formar 3 moléculas de etanol y 3 moléculas de oxígeno. ¿Ya? Esta va a ser mi reacción de fermentación de la glucosa.
Obviamente algunos colocan aquí también con dióxido de carbono. Aquí hay que colocarle 2 dióxidos de carbono y 2 moléculas de agua. En este caso vamos a analizar 2 etanoles y 2 dióxidos de carbono. En este caso no vamos a utilizar ese análisis eh, estequiométrico. Solamente vamos a hacer esto porque con estas reacciones pedidas anteriormente se puede calcular esto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Formar la ecuación química pedida a partir de las disponibles. Entonces, la ecuación de combustión del etanol habrá que invertir y multiplicar. Entonces, este etanol, la reacción de etanol que lo tenía anteriormente ya deducida, lo debo de invertir. Esto es como armar un rompecabezas. Lo debo de invertir y lo debo de multiplicar por 3. Entonces, a multiplicar por 3 e invertirlo, voy a tener esta reacción invertida y multiplicada por 3. Por lo tanto, la entalpía, como hemos quedado de acuerdo ya, cambia de signo, y como lo he multiplicado por 3, pues se triplica también el valor. Esto pueden verificarlo. Era negativo, era menos 1368 kilojoules, pero como lo he invertido y lo he multiplicado por 3, se va a volver más 4104. La glucosa no lo voy a hacer ninguna modificación y solo voy a tener esta. Entonces, fíjense acá. Estos 6 dióxidos de carbono del etanol se van a simplificar con estos 6 dióxidos de la glucosa. Estas 9 moléculas de agua con estas 6 moléculas de agua me van a quedar 3 moléculas de agua en los productos, en los reactivos. Y estos 9 moléculas de oxígeno se van a simplificar con estas 6 moléculas de oxígeno y me van a quedar 3 moléculas en los productos. Y va a ser la reacción pedida. Lo único que debe hacer es por la ley de que es sumar. Sumar 4104 menos 2816 y voy a obtener que esta entalpía es de 1288. Si fuera la otra manera en la cual me piden que es 2 etanoles más 2 dióxidos de carbono, obviamente voy a necesitar otras reacciones químicas. También se puede hacer de esa manera. Pero en este caso, esta fermentación es sin dióxido de carbono. Ustedes, voy a buscar un ejercicio también parecido para que podamos hacer con moléculas de dióxido de carbono. Una vez que ya conozco cuánto es la entalpía de fermentación de la glucosa en estas condiciones, es de 1288 kilojoules, entonces finalmente convertimos por factores de conversión 100 gramos de glucosa. 100 gramos de glucosa, un mol de glucosa pesa 180, y hemos quedado de acuerdo que por entalpía, un mol de glucosa, cuando se fermenta, genera o necesita 1288 kilojoules de entalpía. Por lo tanto, su entalpía de fermentación de 100 gramos de glucosa será 716 kilojoules, de manera endotérmica. Muy bien, chicos, con eso terminaríamos. Con eso terminaríamos la clase por hoy. El día